La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Gracias al Todopoderoso. Gracias a Él por su bondad. Somos sostenidos, somos bendecidos y somos prosperados. Gracias por su fidelidad. De este gran Dios que es fiel, glorioso, supremo, de Él quiero hablarle. De ese Dios que todo lo puede y todo lo sabe. Y por lo tanto, su palabra es vida, su palabra es poder, su palabra libera. Jesús dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué poderosa y gloriosa palabra la de nuestro Señor Jesucristo. Tiene el potencial, por causa de que es la verdad, tiene todo el poder para liberar, el poder para salvar, para dar vida. Esta es la causa por que el Señor ha puesto hombres y mujeres predicando en todo el mundo, llevando el mensaje de vida, el mensaje de esperanza, de consuelo. Muy amados televidentes, le doy la cordial bienvenida al estudio de hoy. Recuerde, estamos hablando sobre el tema, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En este día, quiero referirme que usted debe de saber con toda claridad que por medio de Jesús, el Hijo de Dios, usted puede tener acceso a Dios. Hay muchas personas que piensan tener acceso a Dios, pero a través de algún santo, a través de alguna estatua. Entre más cara piensan que puede ser que Dios le escuche. Dios no necesita esas cosas para oírlo a usted. Usted tiene que hablar con Dios en sus propias palabras y con certeza, sin usar ningún otro intermediario más que Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, es por medio de Él que nos conducimos a la presencia del Todopoderoso. Estas palabras las dijo el mismo Señor en Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces, Jesús es el camino hacia Dios. Él es la verdad. Nadie puede conocer mejor verdad que conocer a Jesucristo. Por lo tanto, es tan importante que cada uno de ustedes reconozca que Jesús es la senda de la vida, de la esperanza, la senda donde el hombre encuentra la paz, la felicidad, donde puede encontrar el 100% el acceso hacia el Todopoderoso. El pasaje que citaba de Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. A través de Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo, dirigiéndose a nuestros hermanos en Éfeso, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es decir, el único por el cual el hombre puede tener comunicación, una buena relación. Es decir, un buen compañerismo, una buena amistad y obtener todas las cosas posibles es a través de Jesús. Jesús mismo lo dijo, que Él es la persona indicada por la cual pueden ir al Padre.
Nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Qué diremos del verso 19 de Efesios 2? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Cuando el hombre se entrega a Jesucristo, le cede su corazón como el trono, le permite a Jesús ser el Señor y Dios. A partir de ahí, esa persona deja de ser extranjero, deja de ser advenedizo y pasa especialmente a ser conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no es un extraño, es una persona que se acepta dentro del reino de Dios y tiene hoy la bendición de tener acceso a la presencia del Todopoderoso. Cuando usted está con problemas serios, puede acudir a Él. Cuando se encuentra gozoso, usted puede glorificarlo, exaltarlo, y aún en medio de las luchas y pruebas, usted puede tener acceso para glorificar a Dios y pedir su ayuda. En Efesios capítulo 3, verso 11, que conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso y confianza por medio de la fe en Cristo Jesús. En el libro de Hebreos, capítulo 10, también se nos dice en el verso 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es decir, que para tener acceso a la presencia de Dios, primero hay que venir donde el Señor para ser limpiado, para ser bañado con la sangre del Cordero, que es Cristo. Una vez que el hombre es limpio con la sangre preciosa de su Hijo Jesús, entonces por medio de esa sangre, el hombre puede tener acceso a la presencia del Todopoderoso. Recalcando en el libro de Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Jesús. Como dice también Hebreos 10, verso 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Si el hombre no viene a ser bañado con la sangre de Cristo Jesús, no puede tener acceso a la presencia de Dios. No es escuchado hasta que se arrepiente, hasta que se humilla, hasta que confiesa el pecado. Hasta entonces Dios lo escucha, Dios lo recibe, Dios lo toma por hijo. Así es que las Santas Escrituras nos dice claramente, por el camino nuevo, por el camino que es vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre su casa, la casa de Dios. Ahora bien, tenemos a Jesús como el gran sumo sacerdote en el favor nuestro. Acerquémonos con corazón sincero al Todopoderoso, en plena certidumbre de fe, pero purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Así hay que acercarnos a Dios, acercarnos con toda la sinceridad, con corazón purificados y sincero, en plena certidumbre de fe, es decir, creyendo que cuando nos acercamos a Él, todos los pedidos que le hacemos, todas las peticiones que le hacemos, serán respondidas en el tiempo estipulado por el Todopoderoso. En Hebreos 10:23 dice el sagrado escritor, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros en este caso para estimularnos al amor y a las buenas obras de este gran Dios que nos ama, de este gran Dios que nos estima y que nos escucha y nos responde. ¿Qué debemos de hacer una vez que
tenemos acceso a la presencia de Dios. Debemos de ser fieles en congregarnos. No debemos quedarnos en las casas haciendo nada. Hay que congregarse para alimentarse. Hay que buscar de Dios en unidad con los demás creyentes en Cristo Jesús. Cuando tomamos esta decisión, debemos entonces ser alimentados a través de la palabra. Es cierto que la palabra a través de la televisión viene prosperada, bendecida, pero en el templo recibimos más bendición todavía, porque ahí nos concentramos el 100% para glorificar a Dios, para ser impactados por la palabra. En la casa, ciertamente podemos escuchar la palabra a través de la televisión y gracias a Dios por ello, pero nos interrumpen el resto de la familia que está en casa, porque algunos se ponen a discutir, otros a hablar de otros asuntos. No podemos concentrarnos. A veces nos sentimos aún hasta molestos porque no nos dejan oír correctamente bien. Ahora, pero todo lo que usted pueda obtener a través de la programación de televisión o de radio, póngalo en su corazón. Todo aquello que edifica, todo aquello que da vida. No dejando de congregarnos entonces como algunos tienen por costumbre de no congregarse, sino exhortándoos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Jesús dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad de Dios nos lleva de triunfo en triunfo. Por medio de esta verdad, quiero que sepa que por medio de recibir a Jesús, el Hijo de Dios, también se logra ser miembro de la familia de Dios. No solamente tener acceso a la presencia de Dios, sino ser parte de la familia incorruptible, de la familia inmortalizada, de la familia santa y pura. Esta familia es completamente lavada con la poderosa sangre de Jesucristo. En el libro de Juan, en el capítulo 1, verso 12, se nos da la clave para ser parte de esta gran familia santa, de esta familia de realeza, para pasar a ser verdaderamente hijos de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la clave para estar dentro de esa familia es recibir a Jesús en el corazón. 2, creer con toda certeza que Él es el Hijo de Dios, que es puesto como Señor y Salvador. Entonces, a partir de ahí que recibimos a Jesús, recibimos el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Es importante ser hijo de Dios para tener acceso a la presencia del Todopoderoso. Tal vez usted diga, ¿cómo es posible que yo no sea hijo de Dios? Si usted es una persona malcriada, repugnante, una persona depravada, hace cuanto mal posible, entonces eso da la pauta que usted no es hijo de Dios, hasta que usted invita a Dios a morar en su corazón, porque Dios dará cambios sobrenaturales en su vida. Todos somos pecadores. Algunos ya hemos sido limpiados, hemos sido restaurados, pero usted falta. Si usted no ha sido restaurado, puede lograrlo por la fe en Jesucristo, porque Dios lo creó para que sea salvo. Si usted acepta, recibe al Hijo de Dios en su corazón, entonces a partir de ahí pasa a ser verdaderamente hijo de Dios.
Y los hijos de Dios glorifican a Dios, no glorifican al viento, no glorifican tampoco a los animales, no glorifican a las cosas del mundo, sino al Dios Todopoderoso. En Romanos capítulo 8, verso 14, nos dice Pablo en esta carta acerca de los verdaderos hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, que si usted es guiado por la palabra de Dios, por las santas escrituras, entonces, si usted obedece al pie de la palabra viviente, de la palabra escrita también, entonces usted es guiado por el Espíritu de Dios. Y por ser guiado por el Espíritu de Dios, le garantiza de que usted es hijo de Dios. Según Romanos capítulo 8, verso 15, pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, cuando hemos recibido el Espíritu de Jesucristo en nuestro espíritu, en nuestra alma, entonces se nos da el verdadero Espíritu. Ese Espíritu precioso es el Espíritu Santo. Una vez que Él mora en nosotros, recibimos el Espíritu de adopción y tenemos toda la certeza, toda la confianza para decirle a nuestro Dios, Abba Padre, que quiere decir Abba. Abba quiere decir papito. Entonces le llamamos papito, es decir, cariñosamente, dulcemente, respetuosamente a nuestro Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesús. En Romanos capítulo 8, verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, que cuando nos colocamos en Cristo Jesús, el Espíritu que ha sido colocado en nuestra vida nos da el 100%, una gran seguridad de que somos hijos de Dios. Si morimos o vivimos, pertenecemos a Dios. Hay una gran convicción, hay una gran paz, hay un gran descanso de que Dios es nuestro Padre, nosotros sus verdaderos hijos. Ahora, Pablo continúa hablándonos en el libro de Romanos 8:17. Además de estar en la familia de Dios como hijos, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Quiero que usted medite en lo que está diciendo Pablo en este pasaje bíblico. Romanos capítulo 8, versículo 17. Si hijos, también herederos, herederos de Dios. Segundo, coherederos con Cristo. Hay doble herencia, la que nos da el Padre Celestial y la que nos da su propio Hijo Jesús. Si es que padecemos juntamente con Cristo, para que juntamente con Él también seamos glorificados. Glorificados. Gálatas capítulo 3, versos 26, versos 27, 28 y 29. En estos pasajes Pablo también nos dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esto no se alcanza pagándole a alguien para que nos adopte su hijo, sino por la fe recibimos el regalo de ser hijos de Dios, de recibir esa autoridad, esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, cuando uno recibe a Cristo, es que logra ser hijo de Dios. Pues todos sois hijos de Dios ciertamente, pero por la fe en Cristo.
Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, también de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Entonces, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según las promesas. Somos bendecidos dentro de la familia de Dios. ¿Cómo es que se logra esto? Todo es la perfecta voluntad de Dios, que seamos hijos de Él. Dice Pablo en Efesios 1:4, que los hijos de Él hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Eso hace millones de años en que Dios determinó escogernos. Tal vez usted se pregunte, ¿cómo se podrá escoger a alguien que no existía? En la mente y en el corazón de Dios ya existíamos. Y Él determinó escogernos antes de crear todas las estrellas, antes de crear los cielos y la tierra. Ya Dios nos había escogido. Porque lo dice Pablo en Efesios 1:4. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué se propone Dios con este escogimiento? Es para que fuésemos una familia muy especial, una familia selecta, una familia de acuerdo al corazón de Dios. Porque dice al final del pasaje, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Una gente santa no mata, no engaña, no hace mal al prójimo, no hace injusticia, no tiene rencor. Es una persona totalmente diferente. Porque Dios nos llamó ciertamente del pecado para estar en un lugar santo y puro delante de su presencia. Es decir, para que seamos santos sin manchas delante de Él. Fuimos escogidos. ¿Cómo es que nos escogió? Nos escogió en amor. Habiéndonos escogido para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, todo esto según el puro afecto de su voluntad. A Él sinceramente le inspiró su buena voluntad, sus propios deseos de que seamos hijos de Dios. Conozca esa verdad y viva por esa verdad y sea libre de todo pecado por la verdad. Recuerde, si usted es escogido, Dios lo ha escogido en amor. Y habiendo entonces predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, también fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, con el propósito santo para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cuando el hombre, el 100%, es escogido por Dios, es para que glorifique a Dios, no para que glorifique al viento, ni al diablo, ni a las aves, ni a los cuadrúpedos, ni a la suegra, sino al Dios Todopoderoso. Porque el escogimiento tiene propósitos grandes para ser, dijimos, santos sin manchas delante de Él, escogidos en amor, para ser los hijos suyos a través de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad y para alabanza de su gloria, de esa gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en Jesucristo. A través de Jesucristo, no solamente fuimos aceptados, sino que nos hizo también tener la bendición más grande, ser redimidos por la sangre, recibir el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría y toda inteligencia, dándonos ciertamente a conocer
el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es decir, note usted, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre Celestial. Entonces, tenemos esa gran comunión con el Todopoderoso. Esto nos enseña las Santas Escrituras. Así que ya no sois extranjeros. Una vez que fuiste escogido, aceptaste a Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. A partir de allí, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Es cierto que al vivir en este mundo, no hemos alcanzado toda la plenitud de lo cual Dios nos habla, pero va a llegar el momento que sí. En el libro de Primero de Juan, capítulo 3, versos 1 y 2, el apóstol Juan, inspirado por Dios, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, estamos sabedores que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo Jesús se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Queridos televidentes, ¿quieres ser parte de la familia de Dios? Debes de recibir a Cristo. Debes de confesar tu pecado y ser limpio con la sangre del Cordero que nos limpia de toda maldad. Quiero tener una palabra de oración para usted. Esa palabra ciertamente de clamor a Dios en el favor suyo, especialmente de aquellos que se entregan a Jesucristo. Quiero orar. Padre poderoso, hay gran cantidad de gente, Señor, que han escuchado esta palabra. Ahora te ruego, Señor Jesús, que entres al corazón de ellos. Toma, Señor Jesús, su vida, sus corazones, todo su ser, transfórmalos desde adentro hacia afuera, para que sean, oh Dios, parte de tu gran familia santa, así como has hecho con nosotros, hazlo con ellos. Perdona todo pecado, toda maldad, santifícalos a través de tu sangre preciosa. Y muchas gracias. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.